La exhortación es recordar ese sacrificio que hizo Jesucristo como el Cordero de Dios, que fue inmolado, que fue sacrificado, que derramó hasta la última gota de su sangre para quitarnos nuestros pecados. Y en ese momento, como decíamos hace rato, pasamos de una condición a otra. Pasamos de la condición de estar esclavos, no de Egipto, sino del pecado, a tener libertad en Cristo. Los cristianos gentiles seguramente dejaban de comer el pan leudado. En Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Así debemos tener nosotros. Recuerden que los judíos tomaron pan sin levadura y hierbas amargas, porque era aflicción. Nosotros hemos pasado de ese tiempo de días de aflicción, que son días difíciles, a tener días de contentamiento en Cristo Jesús. Entonces, el Cordero Pascual fue consumado una vez y para siempre, y debe extenderse a todo el tiempo de nuestra vida, durante el tiempo que vivamos. En ningún tiempo se debe admitir la levadura de maldad. El hecho de que Cristo haya sido sacrificado por nosotros es una razón adicional para quitar la vieja levadura que hace mucho tiempo ya debía estar expurgada. Recuerden que algunas personas dicen: bueno, entonces si ya recibí a Cristo ya puedo pecar. No, es lo que tenemos que entender ahora nosotros. ¿Cómo celebramos la Pascua? La celebración de la Pascua es conmemorar el sacrificio por haber salido de un estado, de una naturaleza a otra, o de una condición a otra. Entonces, la Pascua, por eso el versículo dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo fue ese Cordero inmolado que nos permitió salir de nuestra condición corrupta a una condición en la que nosotros tenemos que buscar diariamente la limpieza. El Señor les dijo: quiten toda la levadura desde antes del sacrificio. Bueno, en este caso el sacrificio ya se hizo, pero nosotros tenemos que estar continuamente quitando la levadura de nuestros corazones, o sea, la maldad. Entonces, sabemos que Cristo, que es nuestra Pascua, al ser crucificado, cumplió con el sacrificio que la Pascua se exigía en el Antiguo Testamento. Eso sí nos queda clarísimo, ¿no? Por eso es que es el Cordero de Dios, porque ¿qué sacrificaban? Un cordero. Por eso es nuestra Pascua, porque Él fue el que murió por nosotros. Celebraban la Pascua, que era la muerte del corderito con el cual iban a pintar el dintel con su sangre. Bueno, nuestro corderito fue Jesucristo. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, aquí hay 3 verbos. El primero es limpiaos. Este es un imperativo, es una orden. Esta orden, pues nos queda claro, ¿no? Nos tenemos que limpiar. Pablo manda con autoridad apostólica que los corintios remuevan de su medio el mal que potencialmente los destruye, que es la levadura. Luego el verbo que está en subjuntivo, que es seáis. Esto expresa lo que potencialmente pueden ser. ¿Qué dice? ¿Para que seáis? Para que seáis nueva masa. Ok, entonces podemos ser nueva masa. Sin levadura. Una nueva masa sin levadura, una nueva masa sin corrupción. Eso somos nosotros. Podemos serlo si nos limpiamos, nos ordena que nos limpiamos para que podamos ser esa nueva masa. Significa un estado ya realizado. Entonces, Pablo ordena a la iglesia que reúna las condiciones para que alcancen a ser lo que ya son por la obra de Cristo, para que seamos esa nueva masa, para que sea lo que ya es potencialmente en Cristo. ¿Sí queda claro esto? Potencialmente nosotros ya somos libres del pecado, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es limpiar, quitar toda la levadura, en este caso de nuestro corazón. Si somos libres, esa libertad es justamente esa. La libertad en Cristo es hacer lo que Cristo nos manda. Comentábamos ayer Héctor y yo que a veces no queda clara cuál es la libertad, lo del libre albedrío. No lo comentaba contigo. El libre albedrío, los que no han recibido a Cristo no tienen libre albedrío, están bajo el poder de Satanás, obedecen a Satanás. Quizás lo único que pueden tomar una decisión es decidir
cuándo van a pecar, a qué horas van a pecar y qué tipo de pecado van a cometer, pero no hay opción. Nosotros somos libres de no pecar. Ellos no pueden no pecar, ellos no tienen esa libertad. En el versículo 8 de 1 Corintios 5:8 dice: hagamos fiesta no en la vieja levadura, es decir, ya no en nuestro estado inconverso que teníamos antes, una vieja levadura de malicia. Todavía a veces yo creo que a todos nos ocurre, sobre todo con el pensamiento, que tenemos pensamientos de malicia. Creo que empezamos por dejar de hacer las cosas, las seguimos pensando pero dejamos de hacerlas, estamos avanzando en ese proceso que es el proceso de santificación. Pero entonces dice, no en la vieja levadura de malicia, dejemos la malicia. Y también seguramente conforme vamos avanzando en este proceso de crecimiento y de santificación, nuestros pensamientos, cada vez tendremos menos pensamientos de malicia. La vieja levadura de malicia y de maldad. Lo opuesto a la verdad, que no permite que la levadura de maldad sea mezclada con el bien. Mateo 6:16, del 6 al 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, entonces nada más brevemente recordemos que la doctrina de los fariseos y de los saduceos era una doctrina equivocada. Se preocupaban mucho por todos los rituales, por todo lo que era ceremonial. Exigían mandatos que no había puesto Dios. Habían metido más cargas al pueblo y entonces ellos tenían una doctrina equivocada. Jesús les había dicho en alguna ocasión: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. En Juan 1:29, porque dice que Cristo es nuestra Pascua. En algunos pasajes se habla de Cristo como el Cordero. Aquí, al hablar de nuestra Pascua, si la Pascua era el sacrificio de un Cordero, podemos hacer implícito que esa Pascua es el Cordero inmolado, ¿no? Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, entonces, ¿quién es el Cordero de Dios? Jesús, lo sabemos, lo entendemos muy bien. El concepto del Cordero para sacrificio era muy bien conocido por el pueblo judío. En toda la historia de Israel, Dios había revelado claramente que el pecado y la separación de él solo podrían removerse por medio de sacrificios de sangre. Eso está en Levítico 17:11. Yo se los leo. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Bueno, ahora voy a dar una explicación de esto. Dice: la vida de la carne en la sangre está. Podemos decirlo de otra manera: la vida de toda carne es su sangre. Nosotros en nuestra carne, nuestra vida está en la sangre. La sangre transporta elementos que sustentan la vida a todas partes del cuerpo, por ello representa la esencia de la vida. En contraste a ello, eso yo no lo había entendido antes, el derramamiento de la sangre representa el derramamiento de la vida, es decir, la muerte. Jesucristo derrama la sangre, por lo tanto, derrama su vida. Por lo tanto, implica la muerte. Habíamos mencionado hace rato que el Cordero tenía que ser sacrificado y que no podía quedar nada de él. Así fue como quedó con Jesús, no quedó nada de él. Derramó toda su sangre. ¿Por qué tiene que derramar toda su sangre? Porque hasta que es derramada toda la sangre, está derramada toda su vida. Está puesta toda su vida por nosotros. Es decir, hay muerte. Las referencias en el Nuevo Testamento al derramamiento de la sangre de Jesucristo son referencias a su muerte.
Ahora, en este versículo de Levítico 17:11, cuando dice, la misma sangre hará expiación por cuanto contiene la vida, la sangre es sagrada para Dios. La sangre derramada, esta frase, es decir, la muerte de un sustituto, hace la expiación o cubre al pecador, al que así se le permite vivir. Si recuerdan que todo el proceso del sacrificio del cordero, y ya no precisamente en el momento de la Pascua, sino cuando era la ofrenda por el perdón de los pecados, era para cubrir los pecados. La persona tenía que poner la mano en el animalito que se iba a sacrificar, y entonces ese animalito era el sustituto para no matar al pecador. En nuestro caso, ese sustituto es el Cordero de Dios, que es Jesucristo. No se podía conceder el perdón de los pecados sin que un sustituto aceptable muriera en sacrificio. Ese sustituto tenía que ser un cordero puro y sin mancha. Se sacrificaba también un cordero en la Pascua. Se sacrificaba, había un sacrificio diario en el tabernáculo y después en el templo. Y también como ofrecimiento por los pecados de los individuos. Son varias veces que se sacrificaba a un cordero.